¿Cómo es realmente el lugar donde está ahora tu ser querido fallecido? ¿Hay oscuridad o luz? ¿Sienten frío? ¿Están solos? ¿Sufren? Santa Teresa de Ávila vio ese lugar en sus experiencias místicas. Lo que presenció la dejó sin palabras durante días, y cuando finalmente lo describió, reveló detalles que nadie conoce y que la Iglesia jamás había escuchado antes. Durante más de 40 años, Santa Teresa experimentó éxtasis místicos donde Dios le reveló los misterios del más allá. La Iglesia Católica validó sus experiencias y la proclamó doctora de la Iglesia por la profundidad de sus enseñanzas. Pero hay una revelación que pocas personas conocen. Santa Teresa describió con detalles extraordinarios cómo es exactamente el lugar donde viven las almas después de la muerte. No habló de forma abstracta o poética, fue específica, concreta. Describió 7 características de ese lugar que desafían nuestra imaginación, pero que traen consuelo profundo a quienes hemos perdido seres queridos. Hoy te revelaré cada una de esas 7 características tal como Santa Teresa las experimentó. Pero debes quedarte hasta el final porque la 7ª característica, la más importante de todas, es la que Santa Teresa dijo que transformó para siempre su miedo a la muerte. Y solo podrás comprenderla plenamente si escuchas antes las 6 primeras. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu manera de entender dónde están ahora mismo las personas que amas. En el convento de la Encarnación de Ávila, un día de 1560, Santa Teresa de Jesús cayó en un éxtasis tan profundo que su cuerpo quedó suspendido en el aire ante la mirada atónita de varias religiosas. Durante ese arrobamiento, que duró casi 1 hora, su alma fue arrebatada del cuerpo y transportada a regiones del más allá que ningún ser humano había contemplado con tanta claridad. Cuando volvió en sí, Santa Teresa no pudo hablar durante 3 días. Las hermanas que la acompañaban dijeron que su rostro había cambiado, que había en sus ojos una luz que no era de este mundo. Cuando finalmente pudo articular palabras, lo primero que dijo fue: «He visto el lugar donde viven las almas después de la muerte, y no es como lo imaginamos». Este no fue un suceso aislado. A lo largo de 4 décadas, Santa Teresa experimentó cientos de éxtasis místicos en los que Dios le reveló verdades profundas sobre la vida eterna. Pero entre todas sus visiones, hay una que destaca por su claridad y precisión: la revelación exacta de cómo es el lugar donde habitan las almas tras abandonar este mundo. La Iglesia Católica, siempre prudente con las revelaciones privadas, sometió los escritos de Santa Teresa al más riguroso escrutinio teológico. Decenas de teólogos, inquisidores y santos estudiaron sus experiencias. San Pedro de Alcántara, uno de los hombres más santos de su época, declaró después de leerla: «Todo lo que ha escrito Teresa sobre el más allá concuerda perfectamente con la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia». San Juan de la Cruz, el más grande místico español junto con ella, confirmó que las visiones de Teresa sobre los lugares del más allá tenían el sello inconfundible de Dios. No eran imaginaciones, no eran sueños, eran contemplaciones auténticas de realidades espirituales que Dios le permitió ver para consuelo de la Iglesia. En 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia Universal, convirtiéndola en la primera mujer en recibir ese título. Este reconocimiento no fue solo por su santidad de vida, sino por la profundidad teológica de sus enseñanzas. Y entre esas enseñanzas, las más consoladoras son precisamente aquellas donde describe el lugar de las almas. Pero ¿por qué Dios le concedió a Santa Teresa este privilegio extraordinario? Ella misma lo explica en sus escritos. Dios quiso revelarle estos misterios porque vio en ella un corazón maternal, capaz de transmitir estas verdades con amor y delicadeza a las almas afligidas por la muerte de sus seres queridos. Santa Teresa perdió a su madre cuando tenía apenas 14 años. Esa pérdida la sumió en un dolor tan profundo
que buscó consuelo arrojándose a los pies de una imagen de la Virgen María. Desde ese momento, Teresa comprendió el sufrimiento de quienes pierden a sus amados, y Dios, conociendo su corazón compasivo, decidió mostrarle la verdad sobre el más allá para que pudiera consolar a otros. En sus escritos, Santa Teresa advierte que lo que vio supera toda capacidad humana de comprensión. Dice que intentar describir las realidades espirituales con palabras humanas es como intentar contener el océano en una concha. Sin embargo, por obediencia a sus confesores y por amor a las almas, se esforzó en dejar testimonio escrito de lo que presenció. Y aquí está lo extraordinario. Santa Teresa no habló en generalidades. No se limitó a decir que el más allá es hermoso o consolador. Fue específica, concreta. Describió características exactas del lugar donde viven las almas. Habló de la luz, del espacio, de las relaciones entre las almas, de sus emociones, del tiempo, de la presencia de Dios y del propósito de ese lugar. Estas 7 características que te revelaré hoy no son especulaciones teológicas ni interpretaciones piadosas. Son descripciones directas de lo que Santa Teresa contempló en sus éxtasis, y cada una de ellas ha sido confirmada como compatible con la fe católica por los más grandes teólogos de la Iglesia. Cuando leas las obras completas de Santa Teresa, encontrarás estas descripciones dispersas en varios de sus libros: El castillo interior, su autobiografía, las moradas y sus relaciones espirituales. Pero pocas personas conocen estos pasajes porque están escritos en un lenguaje místico del siglo XVI que resulta difícil de comprender para el lector moderno. Hoy voy a reunir todas esas descripciones dispersas y presentártelas de forma clara, ordenada y comprensible. Voy a mostrarte exactamente lo que Santa Teresa vio sobre el lugar donde están ahora mismo tus seres queridos fallecidos. Pero antes de revelar la primera característica de ese lugar, necesitas comprender algo fundamental. Santa Teresa insistió en que estas verdades no son solo para satisfacer nuestra curiosidad, son para transformar nuestra vida. Porque cuando comprendes verdaderamente dónde están los que amas y cómo es ese lugar, tu forma de orar por ellos cambia. Tu forma de vivir cambia. Tu miedo a la muerte se transforma en esperanza. La primera vez que Santa Teresa intentó describir el lugar de las almas, sus confesores quedaron desconcertados. Lo que ella relataba no coincidía con las imágenes tradicionales que se tenían del más allá. No hablaba de nubes, ni de puertas doradas, ni de jardines terrenales. Hablaba de algo completamente diferente, algo que desafiaba la imaginación humana. En su autobiografía, Santa Teresa escribe: Vi un lugar que no es lugar pero que existe. Vi espacio que no ocupa espacio, pero que contiene. Vi luz que no es del sol, pero que ilumina más que 1000 soles. Estas palabras dejaron perplejos a los teólogos de su época. ¿Cómo puede existir un lugar que no es lugar? ¿Cómo puede haber espacio que no ocupa espacio? La respuesta está en comprender la naturaleza del alma. Nosotros, mientras vivimos en la tierra, estamos acostumbrados a la existencia física. Todo lo que conocemos tiene forma, tamaño, peso, ubicación material. Pero el alma no es material. El alma es espíritu puro. Y los espíritus existen en una dimensión diferente a la materia. Santa Teresa explica que cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, no pierde su capacidad de percibir. Al contrario, esa capacidad se intensifica. El alma sigue viendo, sintiendo, experimentando, pero ya no a través de los ojos físicos ni de los sentidos corporales. Ve y siente de forma espiritual, de una manera mucho más profunda y real que todo lo que experimentamos en la tierra. Por eso el lugar donde viven las almas después de la muerte no es un lugar físico como esta tierra. No tiene montañas, ni ríos, ni edificios, pero sí tiene realidad. Una realidad incluso más sólida y permanente que la realidad material que conocemos.
porque la materia es temporal y pasajera, mientras que las realidades espirituales son eternas. Cuando Santa Teresa dice, vi un lugar que no es lugar, está intentando expresar con palabras humanas limitadas una realidad que trasciende todo lo humano. Está describiendo una dimensión espiritual donde las almas tienen existencia concreta, percepciones reales, experiencias auténticas, pero sin la materialidad a la que estamos acostumbrados. Imagina por un momento que intentas explicarle el color rojo a una persona que nació ciega. No podrías hacerlo con total precisión porque esa persona no tiene el punto de referencia sensorial necesario. Así nos sucede a nosotros con las realidades del más allá. No tenemos el punto de referencia porque todavía estamos atados a un cuerpo material. Pero Santa Teresa, en sus éxtasis, fue liberada temporalmente de esa limitación y pudo contemplar directamente esas realidades espirituales. Y lo que contempló la llenó de asombro. Dice que ese lugar supera en belleza, en orden y en perfección todo lo que existe en la creación visible, que si pudiéramos verlo, aunque fuera por un instante, nunca más temeríamos a la muerte, que la luz de ese lugar hace parecer oscuridad a la luz más brillante de esta tierra. Pero Santa Teresa también advierte sobre algo importante. Dice que ese lugar del que habla no es todavía el cielo en su plenitud. No es la visión beatífica, donde las almas ven a Dios cara a cara. Es un estado intermedio, un lugar de preparación, un espacio espiritual donde las almas que murieron en gracia de Dios, pero que aún necesitan purificación, completan su transformación final antes de entrar en la presencia plena de Dios. La Iglesia Católica llama a este lugar el purgatorio, pero esa palabra a lo largo de los siglos se ha cargado de connotaciones negativas que no corresponden del todo con la realidad. Cuando la mayoría de las personas escucha purgatorio, imagina un lugar de castigo, de sufrimiento terrible, casi como un infierno temporal, y eso no es exacto. Santa Teresa vio que el purgatorio sí implica un proceso de purificación que las almas experimentan con intensidad, pero también vio que ese proceso está impregnado de amor, de esperanza y de paz profunda. Las almas que están allí saben con certeza absoluta que irán al cielo. No tienen ninguna duda. Esa certeza les da un gozo que ningún sufrimiento terreno puede quitarles. Ella compara el purgatorio con el fuego del orfebre que purifica el oro. El fuego es intenso, pero su propósito no es destruir, sino perfeccionar. No es castigar, sino embellecer. Así es el proceso que viven las almas en ese lugar. Un proceso doloroso por momentos, sí, pero absolutamente necesario y profundamente amoroso. Santa Teresa insiste en que Dios no envía a las almas al purgatorio por venganza ni por justicia fría. Las envía por misericordia, porque en su infinito amor Dios desea que entremos en el cielo completamente purificados, completamente libres, completamente transformados en criaturas capaces de soportar el peso infinito de su gloria. Imagina que te invitan al palacio de un rey. Llegas cubierto de barro después de un largo viaje. El rey, en su bondad, no te rechaza. Pero antes de entrar a la sala del trono, te ofrece un baño, ropas limpias, perfumes. ¿Es eso un castigo? No. Es preparación amorosa para que puedas disfrutar plenamente del banquete real sin vergüenza ni incomodidad. Así es el purgatorio según Santa Teresa. Un baño purificador, una preparación amorosa, un último acto de misericordia divina antes de la entrada definitiva en la casa del Padre. Y ahora que comprendes esta verdad fundamental sobre la naturaleza espiritual de ese lugar, estás listo para conocer las 7 características específicas que Santa Teresa describió. Características que van a cambiar completamente tu comprensión de dónde están ahora mismo las personas que amas. La primera característica que Santa Teresa reveló sobre ese lugar es algo que nunca antes se había descrito con tanta precisión en toda la historia de la Iglesia. Tiene que ver con la luz.
pero no una luz cualquiera. Santa Teresa escribió en sus Relaciones espirituales: vi una luz que no sale del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, sino que procede de Dios mismo. Es una luz viva que vivifica. No ciega aunque es infinitamente brillante. No quema aunque es fuego. Y las almas se bañan en ella como nosotros nos bañamos en el aire. Esta descripción dejó perplejos a los teólogos de su tiempo. ¿Cómo puede haber luz sin fuente material? ¿Cómo puede ser brillante sin cegar? ¿Cómo puede ser fuego sin quemar? Para comprender esto, debemos recordar que Dios mismo es luz. La Sagrada Escritura lo dice repetidamente. San Juan escribe en su primera carta: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Cuando el alma abandona el cuerpo en el momento de la muerte, si muere en estado de gracia, es inmediatamente sumergida en esa luz divina. No es una luz física como la que conocemos. Es la luz increada de Dios. Es el resplandor de su presencia. Y esa luz tiene propiedades extraordinarias que Santa Teresa describe con asombroso detalle. Primero, es una luz que revela. En el instante en que el alma entra en contacto con esa luz, ve con claridad absoluta toda su vida pasada. Ve cada acción, cada pensamiento, cada palabra, pero no las ve desde su perspectiva humana limitada. Las ve desde la perspectiva de Dios. Ve cómo cada una de sus decisiones afectó a otros, cómo sus palabras hirieron o sanaron, cómo sus omisiones privaron a otros de bien. Santa Teresa dice que esta revelación no es un juicio condenatorio, sino un acto de misericordia. Es como si Dios le mostrara al alma un espejo perfecto, donde puede verse tal como realmente es. Y ese verse a sí misma con total claridad, comparada con la santidad infinita de Dios, produce en el alma un deseo ardiente de purificación. El alma no necesita que Dios le diga que debe purificar. Ella misma lo ve, ella misma lo desea. Es como cuando enciendes una luz en una habitación que creías limpia y de repente ves el polvo que no habías notado en la oscuridad. La luz de Dios revela en el alma todo lo que necesita ser limpiado antes de poder entrar en la presencia plena de la divinidad. Segundo, es una luz que purifica. Santa Teresa describe que esa luz divina actúa sobre el alma como el fuego del sol sobre la niebla matinal. No la destruye, la transforma. Va disolviendo poco a poco todas las adherencias del pecado, todas las manchas de las pasiones desordenadas, todos los restos del egoísmo que todavía quedaban en el alma. Pero aquí está lo extraordinario. Esa purificación, aunque dolorosa, es deseada por el alma. Santa Teresa compara el dolor del alma en el purgatorio con el dolor de una persona que tiene una herida infectada y necesita cirugía. El bisturí duele, sí, pero el enfermo lo acepta con gratitud porque sabe que es necesario para sanar. Más aún, lo desea porque anhela la salud más que teme al dolor. Así las almas en el purgatorio. La luz purificadora de Dios las hace sufrir porque revela y quema todo lo que en ellas es contrario al amor perfecto. Pero ese sufrimiento viene acompañado de un gozo profundo, porque el alma sabe que cada momento de purificación la acerca más a Dios, la prepara más para el encuentro definitivo. Tercero, es una luz que consuela. Aunque parezca contradictorio, Santa Teresa insiste en que las almas del purgatorio, aún en medio de su purificación, experimentan un consuelo que supera todo consuelo terreno, porque esa luz en la que están sumergidas es la luz del amor de Dios. Y aunque no pueden ver todavía a Dios cara a cara, sienten su presencia cercana, amorosa, paciente. Es como estar en la antesala de la casa del amado. Todavía no has entrado a la sala donde Él te espera, pero ya percibes su voz a través de la puerta. Ya sientes el calor que emana de su presencia. Ya sabes con certeza que dentro de poco estarás en sus brazos. Esa certeza llena el corazón de las almas con una paz que ningún sufrimiento puede arrebatar.
Santa Teresa cuenta que en una de sus visiones vio a un alma recién llegada al purgatorio. Esa alma brillaba con una luz tenue comparada con la luz divina que la rodeaba. Pero a medida que la purificación avanzaba, Santa Teresa veía cómo el alma iba absorbiendo más y más de esa luz divina, cómo iba haciéndose más transparente, más luminosa, más parecida a Dios. Y finalmente, cuando la purificación se completó, el alma estalló en un resplandor tan intenso que Santa Teresa apenas podía contemplarla. En ese instante, el alma fue arrebatada hacia la presencia plena de Dios, pasó del purgatorio al cielo. Y Santa Teresa dice que ese momento de transición fue de una alegría tan inmensa que si un corazón humano lo experimentara, aunque fuera por un segundo, moriría de puro gozo. Cuarto, es una luz graduada. Santa Teresa observó que no todas las almas en el purgatorio están expuestas a la misma intensidad de luz. Algunas almas, las que necesitan mayor purificación, están más alejadas de la fuente más intensa de esa luz divina. Otras, las que están más cerca de completar su purificación, están más cerca de la plenitud de esa luz. Pero incluso las almas que están más alejadas de la fuente más intensa de luz, siguen bañadas en una claridad que supera todo lo que conocemos en la tierra. La luz más tenue del purgatorio es más brillante que el mediodía más luminoso de nuestro mundo, porque toda luz en ese lugar procede directamente de Dios, y no hay oscuridad ninguna donde Dios está presente. Esta es la primera característica que Santa Teresa reveló sobre el lugar donde viven las almas. La luz divina que las envuelve, las purifica, las consuela y las prepara para la visión beatífica. Pero hay una segunda característica aún más sorprendente que tiene que ver con el espacio mismo de ese lugar. Un espacio que desafía toda lógica humana y que revela la infinita creatividad de Dios. En una de sus cartas a sus confesores, Santa Teresa escribió algo que dejó perplejos a los teólogos durante siglos. Vi que ese lugar es a la vez infinitamente grande e infinitamente pequeño. Contiene multitudes de almas y sin embargo cada alma tiene su propio espacio íntimo. Es como si cada alma habitara en una morada individual dentro de un palacio común. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede un lugar ser grande y pequeño al mismo tiempo? La respuesta está en comprender que el espacio espiritual no funciona como el espacio físico. En nuestro mundo material, dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Si pones dos piedras en un recipiente, ocupan espacio y eventualmente el recipiente se llena. Pero en el mundo espiritual, las leyes son completamente diferentes. Santa Teresa explica que las almas no ocupan espacio de la forma en que lo hacen los cuerpos. El alma no tiene dimensiones físicas, no mide centímetros ni metros. Sin embargo, sí tiene una especie de ubicación espiritual que le es propia. Imagina que estás en una habitación llena de gente. Todos ocupan el mismo espacio físico, pero al mismo tiempo, cada persona está viviendo su propia experiencia interior completamente privada. Tú puedes estar sintiendo alegría mientras la persona a tu lado siente tristeza. Tú puedes estar recordando tu infancia mientras otro está pensando en el futuro. Todos comparten el mismo espacio físico, pero cada uno habita en su propio espacio mental y emocional. Así sucede con las almas en el purgatorio, pero de una manera infinitamente más real y profunda. Todas están en el mismo lugar espiritual, pero cada una vive su propia experiencia de purificación de forma única, personal, íntima. Cada alma está, en cierto sentido, sola con Dios. Y al mismo tiempo, todas las almas están unidas entre sí en una comunión profunda. Santa Teresa vio que este espacio espiritual tiene una estructura ordenada. No es un caos. Dios, que es orden perfecto, ha dispuesto el purgatorio con una armonía maravillosa. Ella describe que vio como diferentes niveles o regiones dentro de ese lugar,
aunque advierte que no son niveles físicos como los pisos de un edificio, sino grados diferentes de cercanía a la presencia plena de Dios. En los niveles más alejados de esa presencia plena están las almas que acaban de llegar al purgatorio, las que todavía tienen mucho que purificar. Estas almas experimentan la purificación de forma más intensa porque están más lejos del consuelo directo de la cercanía plena de Dios. No es que Dios esté ausente, Dios está presente en todo el purgatorio, pero su presencia se experimenta de forma diferente según el grado de purificación del alma. A medida que el alma va siendo purificada, va ascendiendo espiritualmente, va acercándose más y más a la fuente plena de la luz divina, va experimentando con mayor intensidad la cercanía de Dios. Y ese ascenso no lo produce el alma por sus propios esfuerzos, sino que es obra de la misericordia divina que va limpiando al alma progresivamente. Santa Teresa compara esto con el proceso de subir una montaña. Al principio el camino es empinado y oscuro, apenas ves el sol entre los árboles, pero a medida que subes, el camino se hace más claro, el aire más puro, la vista más espléndida. Y cuando finalmente llegas a la cima, te encuentras bañado en la luz plena del sol sin ningún obstáculo que la impida. Pero aquí está lo extraordinario de esta segunda característica. Santa Teresa vio que aunque cada alma tiene su propia experiencia de purificación, su propio espacio íntimo en ese lugar, las almas no están aisladas unas de otras. Hay entre ellas una comunicación espiritual, una comunión de amor que las une profundamente. Es como si cada alma fuera una nota musical diferente, con su propio tono y timbre único, pero todas juntas formaran una sinfonía perfecta. Cada una mantiene su individualidad, su identidad personal, pero al mismo tiempo todas están unidas en una armonía espiritual que procede del Espíritu Santo que habita en todas ellas. Santa Teresa dice que vio cómo las almas que están más avanzadas en su purificación ayudan espiritualmente a las que acaban de llegar. No con palabras, porque en el purgatorio no se habla como hablamos nosotros, pero sí con una comunicación espiritual directa, alma a alma, que consiste en transmitirse mutuamente consuelo, esperanza y amor. Vio especialmente cómo las almas de madres, que ya están muy purificadas, acompañan espiritualmente a las almas de sus hijos que acaban de llegar. Como las almas de esposos que murieron primero, esperan con amor a las almas de sus esposas. Como las almas de amigos santos sostienen a las almas de aquellos a quienes amaron en la tierra. Y todo esto sucede en un espacio que es a la vez común e íntimo. Un espacio donde millones de almas pueden estar juntas sin aglomerarse, donde cada alma tiene su propia morada interior sin estar separada de las demás. Un espacio que solo la sabiduría infinita de Dios podía crear, donde lo imposible se hace posible, donde lo infinito abraza lo pequeño sin anularlo. Santa Teresa confiesa que intentó durante años encontrar las palabras adecuadas para describir esta característica del espacio espiritual del purgatorio. Y finalmente concluyó que las palabras humanas son completamente insuficientes, que solo cuando nosotros mismos pasemos de esta vida a la otra, comprenderemos plenamente cómo puede ser que un lugar sea a la vez infinitamente grande e infinitamente pequeño, común e íntimo, comunitario e individual. Pero hay algo más que debemos saber sobre ese espacio espiritual, algo que tiene que ver con cómo las almas se relacionan entre sí dentro de él. Y eso nos lleva a la tercera característica que Santa Teresa reveló, la comunión entre las almas en ese lugar. Una de las preguntas que más atormenta a quienes han perdido seres queridos es esta: ¿se reconocen las almas entre sí después de la muerte? Mi madre sabe que soy yo cuando rezo por ella. Mi esposo me recuerda. ¿Mi hijo mantiene algún tipo de vínculo conmigo desde el más allá? Santa Teresa responde a estas preguntas con una claridad consoladora que debería llenar de paz el corazón de todo católico. Ella vio que las almas en el purgatorio no solo se reconocen entre sí,
sino que su capacidad de conocer y amar es infinitamente superior a la que tenían en la tierra. Cuando el alma se separa del cuerpo, no pierde su memoria. Al contrario, su memoria se purifica y se intensifica. El alma recuerda perfectamente su vida terrena, a las personas que amó, los vínculos que la unieron a otros. Pero ahora recuerda todo desde una perspectiva espiritual, libre de los errores de percepción que teníamos en la tierra. En esta vida, nuestro conocimiento de los demás es limitado y a menudo equivocado. Juzgamos por las apariencias, interpretamos mal las intenciones, nos dejamos llevar por emociones que distorsionan la realidad, pero en el purgatorio, el alma ve a los demás con una claridad que procede de la luz de Dios. Ve no solo quiénes fueron, sino quiénes son en su esencia más profunda. Santa Teresa cuenta que en una de sus visiones contempló el encuentro de dos almas que habían sido esposos en la tierra. El esposo había muerto primero y llevaba tiempo en proceso de purificación. Cuando el alma de la esposa llegó al purgatorio, el esposo la reconoció al instante. Pero no fue un reconocimiento basado en la apariencia física, porque las almas no tienen cuerpo. Fue un reconocimiento espiritual, alma a alma, infinitamente más profundo que cualquier reconocimiento terreno. Y lo que Santa Teresa vio en ese encuentro la conmovió hasta las lágrimas. Vio cómo esas dos almas se comunicaban sin palabras, solo con la pura transmisión del amor que seguían sintiéndose mutuamente. Vio cómo el alma del esposo consolaba espiritualmente al alma de la esposa, transmitiéndole paz y esperanza en medio de la purificación que ella apenas comenzaba. Pero también vio algo sorprendente. Vio que ese amor entre ellas era ahora completamente puro, completamente ordenado hacia Dios. Ya no había en él ningún rastro de posesividad, de dependencia desordenada, de búsqueda egoísta del propio bien. Era un amor totalmente transformado por la gracia, un amor que en lugar de separar a las almas de Dios, las unía más profundamente a Él. Este es un punto crucial que Santa Teresa enfatiza repetidamente. En el purgatorio, las almas mantienen los vínculos de amor que las unieron en la tierra, pero esos vínculos están siendo purificados de todo lo que había en ellos de desordenado o egoísta. El amor conyugal, el amor maternal, el amor filial, el amor fraterno, todos esos amores humanos legítimos se conservan, pero transformados, elevados, sobrenaturalizados. Una madre que está en el purgatorio sigue amando a sus hijos con un amor maternal. Pero ahora ese amor ya no está mezclado con ansiedad, con miedo, con el deseo de controlar. Es un amor puro que desea únicamente el bien eterno de esos hijos y que confía plenamente en la providencia de Dios sobre ellos. Un esposo que está en el purgatorio sigue unido espiritualmente a su esposa, pero ahora esa unión ya no tiene nada de la dependencia emocional desordenada que a veces contamina el amor conyugal en la tierra. Es una unión pura que se sostiene completamente en Dios y que busca únicamente la santificación mutua. Santa Teresa vio que esta comunión entre las almas es una de las mayores fuentes de consuelo en el purgatorio. Las almas no están solas en su proceso de purificación. Están acompañadas espiritualmente por aquellos a quienes amaron y que las siguen amando con un amor ahora purificado y perfeccionado por la gracia. Pero hay más. Santa Teresa también vio que las almas del purgatorio están en comunión no solo con otras almas del purgatorio, sino también con las almas que ya están en el cielo y con nosotros, que todavía peregrinamos en la tierra. Existe una comunión de los santos, una comunicación espiritual que atraviesa las barreras entre este mundo y el otro. Ella describe esto como una red invisible de amor que une a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Las almas del cielo interceden por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio oran por nosotros que estamos en la tierra, y nosotros podemos ayudar eficazmente a las almas del purgatorio con nuestras oraciones
nuestras misas, nuestras obras de caridad ofrecidas por ellas. Santa Teresa insiste en que esta ayuda que podemos prestarles es real y eficaz. No es un mero consuelo psicológico para nosotros, es una verdad de fe. Nuestras oraciones por los difuntos tienen un poder real para aliviar su purificación y acelerar su entrada al cielo. Y las almas del purgatorio perciben esas oraciones, sienten nuestro amor y corresponden con su intercesión por nosotros. En una ocasión, Santa Teresa vio el alma de una religiosa que acababa de morir. Esa religiosa había sido muy querida por su comunidad. Cuando murió, todas las hermanas se volcaron en orar por ella. Santa Teresa vio cómo cada oración, cada misa ofrecida por esa alma, producía un efecto visible en su purificación. Era como si cada oración fuera un rayo de luz que tocaba el alma y la purificaba más. Y vio también cómo esa alma agradecida intercedía desde el purgatorio por las hermanas que oraban por ella. Pedía a Dios por ellas, les obtenía gracias, las acompañaba espiritualmente en sus dificultades. Había una comunicación espiritual real, un intercambio de amor que fluía en ambas direcciones a través del velo que separa este mundo del otro. Esta es la tercera característica que Santa Teresa reveló. En el purgatorio existe una comunión profunda entre las almas. Se reconocen, se aman, se acompañan, se sostienen mutuamente y están en comunión también con los santos del cielo y con nosotros en la tierra. No están solas, nunca están solas. Están rodeadas del amor de Dios y del amor de todos aquellos que forman parte del cuerpo místico de Cristo. Pero si las almas se reconocen y se aman, ¿qué sienten realmente en ese lugar? ¿Sufren? ¿Gozan? ¿Esperan con ansiedad o con paz? Esta es la cuarta característica que necesitas conocer. Hay una idea muy extendida sobre el purgatorio que Santa Teresa desmiente con firmeza. Muchas personas imaginan que las almas en el purgatorio sufren una agonía terrible, similar a la de los condenados en el infierno, solo que temporal. Imaginan almas desesperadas, llenas de angustia, sumidas en un tormento insoportable. Esta imagen es completamente falsa. Santa Teresa vio la verdad, y la verdad es sorprendentemente diferente de esa imagen aterradora. Sí, las almas en el purgatorio experimentan sufrimiento, pero ese sufrimiento está envuelto, sostenido y transformado por una paz tan profunda, un gozo tan real y una esperanza tan cierta que ningún alma del purgatorio desearía volver a la tierra ni por un instante. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede haber sufrimiento y paz al mismo tiempo? La respuesta está en comprender la naturaleza de ese sufrimiento. No es un castigo impuesto desde fuera, es una purificación deseada desde dentro. El alma misma anhela ser purificada porque ha visto, aunque sea por un instante, la santidad infinita de Dios y comprende que no puede entrar en su presencia llevando todavía las manchas del pecado. Santa Teresa compara este sufrimiento con el dolor de un enfermo que finalmente encuentra al médico capaz de curarlo. La operación duele, la medicina quema, pero el enfermo la acepta con gratitud, incluso con alegría, porque sabe que cada momento de dolor lo acerca más a la sanación completa. Más aún, si alguien le ofreciera interrumpir el tratamiento para evitar el dolor, el enfermo se negaría porque desea la curación más de lo que teme al sufrimiento. Exactamente así sucede con las almas del purgatorio. Experimentan el dolor de la purificación. Sienten arder en ellas todo lo que todavía hay de desordenado, de egoísta, de apegado a las cosas temporales. Es como si el fuego del amor divino quemara en ellas todas las escorias que todavía las separan de la unión perfecta con Dios. Y ese proceso arde, duele, es intenso, pero al mismo tiempo, las almas están llenas de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque saben con absoluta certeza que ese dolor es temporal y que su destino final es la felicidad eterna en la presencia de Dios. No tienen ninguna duda sobre esto, ninguna incertidumbre, ninguna ansiedad.
están completamente seguras de su salvación. Santa Teresa dice que si pudiéramos ver el rostro de un alma del purgatorio, si las almas tuvieran rostro, veríamos en ese rostro una mezcla extraordinaria de dolor y gozo. Veríamos lágrimas que son a la vez de sufrimiento y de gratitud. Veríamos una expresión de paz profunda que coexiste con el esfuerzo de la purificación. Y hay otra emoción que domina completamente el corazón de las almas del purgatorio: el amor. Un amor a Dios tan intenso, tan puro, tan ardiente, que hace parecer tibios todos los amores de la tierra. Ese amor es precisamente lo que produce la purificación. Las almas no son purificadas a pesar de amar a Dios, sino precisamente porque lo aman. Es el amor mismo el que las purifica. Cuando el alma toca la santidad de Dios, aunque sea de lejos, ese contacto le revela todo lo que en ella es contrario al amor perfecto, y entonces el alma, por amor, desea ardientemente desprenderse de todo eso. Es el amor el que produce el dolor purificador, y es también el amor el que sostiene al alma en medio de ese dolor. Santa Teresa vio que las almas del purgatorio aman a Dios con un amor infinitamente más intenso que el amor más ardiente que pueda sentirse en la tierra. Porque en la tierra nuestro amor está mezclado con distracciones, tibiezas, inconsistencias. Pero las almas del purgatorio, libres ya del cuerpo y de sus limitaciones, pueden amar con toda la intensidad de su ser espiritual. Y ese amor produce en ellas un anhelo, un deseo ardiente de ver a Dios cara a cara. Santa Teresa compara este anhelo con la sed de un hombre que cruza el desierto y que finalmente divisa a lo lejos el oasis. Ve el agua. Sabe que es real. Sabe que pronto beberá, pero todavía debe caminar un trecho antes de llegar. Ese camino es difícil, las piernas le pesan, el sol lo abrasa, pero camina con alegría porque sabe con certeza que el agua lo espera. Así las almas del purgatorio. Ven a lo lejos, por así decir, la presencia plena de Dios que las espera. Saben con certeza que llegarán a Él, pero todavía deben recorrer el camino de la purificación, y lo recorren con un deseo tan intenso de alcanzar a Dios que ese mismo deseo acelera su purificación. ¿Por qué? Y esto es crucial. En el purgatorio el tiempo se experimenta de forma completamente diferente a como lo experimentamos nosotros. Y esa es precisamente la quinta característica que Santa Teresa reveló sobre ese lugar. Una característica que cambia completamente nuestra comprensión de lo que significa estar en el purgatorio. Pero antes de explicarte cómo se vive el tiempo en ese lugar, necesitas comprender algo más sobre las emociones de las almas. Santa Teresa vio que entre todas las emociones que experimentan, hay una que está completamente ausente: el arrepentimiento amargo o la desesperación por los pecados pasados. Las almas del purgatorio conocen perfectamente sus pecados. Los ven con claridad absoluta. Comprenden todo el daño que causaron, pero no se revuelcan en la autocompasión ni en la culpa destructiva, porque también ven con claridad la misericordia infinita de Dios, que las ha perdonado completamente. Saben que sus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo y que solo quedan las consecuencias temporales que deben ser purificadas. Por eso su dolor no es un dolor desesperado, sino un dolor esperanzado. Es el dolor del parto que sabe que dará a luz nueva vida. Es el dolor del atleta que se esfuerza sabiendo que la meta está cerca. Es un dolor lleno de sentido, lleno de propósito, lleno de esperanza cierta. Y junto con ese dolor esperanzado, las almas experimentan también una gratitud inmensa hacia Dios. Gratitud por haberlas salvado. Gratitud por el don de la fe que recibieron en la tierra. Gratitud por los sacramentos que las sostuvieron. Gratitud por las personas que oraron por ellas. Gratitud incluso por el mismo purgatorio, porque comprenden que es un acto supremo de misericordia divina. Esta es la cuarta característica. Las almas del purgatorio experimentan una mezcla única de dolor purificador, paz profunda, amor ardiente,
anhelo intenso, esperanza cierta y gratitud inmensa. Es una experiencia emocional que no tiene paralelo en nada de lo que conocemos en la Tierra. Y esa experiencia se vive en una dimensión temporal completamente diferente a la nuestra. Una de las preguntas que más angustia causa a quienes tienen seres queridos en el purgatorio es esta: ¿cuánto tiempo estarán allí? ¿Sufren durante años, décadas, siglos? La idea de que un ser amado pueda estar sufriendo durante períodos de tiempo enormes resulta insoportable para muchos. Santa Teresa responde a esta angustia con una revelación que cambia completamente nuestra perspectiva. Ella vio que en el purgatorio el tiempo no existe de la forma en que existe en la tierra. Las almas no experimentan el paso del tiempo como nosotros lo experimentamos. Están en una dimensión donde el tiempo lineal, el tiempo cronológico que conocemos, simplemente no aplica. Esto es difícil de comprender para nosotros, que estamos completamente inmersos en el tiempo. Medimos nuestra vida en segundos, minutos, horas, días, años. Todo lo que experimentamos sucede en una secuencia temporal. El pasado quedó atrás, el futuro está por venir, el presente es un punto fugaz entre ambos. Pero las almas, al ser espíritus puros una vez separadas del cuerpo, entran en una dimensión diferente. No es que el tiempo no exista para ellas en absoluto. Sí hay una especie de duración, una experiencia de proceso, de transformación gradual. Las almas no son purificadas instantáneamente. Hay un antes y un después. Pero esa duración no se mide en unidades temporales como las nuestras. Santa Teresa lo explica así: imagina que estás profundamente dormida y tienes un sueño intenso. En ese sueño pueden suceder acontecimientos que parecen durar días o semanas. Vives experiencias, conversaciones, viajes. Pero cuando despiertas, descubres que solo han pasado 20 minutos. El tiempo del sueño no corresponde al tiempo del reloj. Algo similar, pero infinitamente más real, sucede con las almas del purgatorio. Lo que para nosotros en la tierra podría ser años de oración por un difunto, para el alma puede experimentarse como una duración completamente diferente. No porque el tiempo pase más rápido o más lento, sino porque la experiencia temporal misma es cualitativamente distinta. Y aquí está lo consolador. Santa Teresa vio que las almas del purgatorio no sufren la angustia de preguntarse cuánto durará su purificación. No están contando los días ni las horas. No hay en ellas esa ansiedad temporal que nosotros sentimos cuando esperamos algo. Están completamente inmersas en el presente de su purificación, en el ahora de su transformación. Es como cuando estás completamente absorto en una tarea que requiere toda tu atención. Pierdes la noción del tiempo, no miras el reloj. No te preguntas cuánto has tardado ni cuánto te falta. Estás simplemente presente en lo que haces. Así, las almas del purgatorio están tan absortas en el proceso de su purificación, tan enfocadas en el amor de Dios que las está transformando, que no experimentan esa angustia temporal que nosotros proyectamos sobre ellas. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló sobre el tiempo en el purgatorio. Vio que la duración de la purificación de cada alma no está determinada por Dios de forma arbitraria, como si Dios decidiera castigar a unos más tiempo que a otros. La duración depende del estado del alma misma, de cuánta purificación necesita. Es como el tiempo que tarda en sanar una herida. No depende de la voluntad del médico, depende de la profundidad de la herida y de la capacidad de regeneración del cuerpo. El médico hace todo lo posible por acelerar la sanación, pero no puede forzarla. Debe respetar el proceso natural. Así Dios con las almas. No impone arbitrariamente una duración de purificación. Respeta el proceso necesario para que el alma sea completamente transformada. Y ese proceso puede ser más breve o más largo, dependiendo de cuánto necesite purificarse el alma. Pero para el alma misma, esa duración no se experimenta como la experimentaríamos nosotros.
Santa Teresa también vio algo extraordinario sobre cómo nuestras oraciones afectan ese tiempo de purificación. Vio que cada vez que rezamos por un alma del purgatorio, cada vez que ofrecemos una misa por ella, cada vez que hacemos una obra de caridad en su nombre, estamos literalmente acortando su tiempo de purificación. No es que Dios esté esperando nuestras oraciones para decidir cuándo liberar al alma. Es que nuestras oraciones tienen un poder real, una eficacia verdadera concedida por Dios para ayudar en la purificación de esas almas. Es como si nuestras oraciones fueran un bálsamo curativo que aplicamos a las heridas espirituales del alma, acelerando su sanación. Y aquí está lo maravilloso. Santa Teresa vio que un alma puede estar en proceso de purificación que, medido en nuestro tiempo terreno, duraría décadas o siglos. Pero si muchas personas oran fervientemente por ella, si se ofrecen muchas misas por su descanso, si se hacen muchas obras de caridad en su nombre, ese proceso puede acortarse dramáticamente. Hay casos documentados de santos que, por la intensidad de sus oraciones y sacrificios, lograron liberar a almas del purgatorio en cuestión de días o incluso horas. Santa Teresa misma experimentó esto. Oraba por determinadas almas con tal fervor, ofrecía tales mortificaciones por ellas, que Dios le mostraba en visiones cómo esas almas eran liberadas del purgatorio y entraban triunfantes al cielo. Esto debería llenarnos de esperanza y también de responsabilidad. Esperanza porque sabemos que nuestras oraciones tienen poder real para ayudar a nuestros seres queridos. Responsabilidad porque comprendemos que podemos hacer mucho por ellos, que no estamos impotentes ante su situación. Santa Teresa insiste en que nunca debemos pensar que nuestras oraciones son inútiles o que llegan demasiado tarde. Aunque hayan pasado años o décadas desde la muerte de un ser querido, nuestras oraciones siguen siendo eficaces. Porque en la dimensión espiritual donde se encuentran las almas, el tiempo no funciona como funciona para nosotros. Una oración hecha hoy por alguien que murió hace 50 años tiene el mismo poder que una oración hecha al día siguiente de su muerte. Dios, que está fuera del tiempo, puede aplicar esa oración al momento exacto en que el alma la necesite, independientemente de cuándo la hayamos hecho nosotros. Esta es la quinta característica que Santa Teresa reveló. En el purgatorio, el tiempo existe, pero se experimenta de forma completamente diferente a como lo experimentamos nosotros. Las almas no sufren la angustia de la espera temporal. Están inmersas en el presente de su purificación. Y nuestras oraciones tienen poder real para acortar ese proceso, independientemente de cuándo las hagamos. Pero hay una sexta característica aún más consoladora, la que más conmovió a Santa Teresa cuando la contempló. Tiene que ver con la presencia misma de Dios en ese lugar. Y es lo que más necesitas saber si tienes un ser querido en el purgatorio. De todas las revelaciones que Santa Teresa recibió sobre el purgatorio, esta es la que más la transformó. Fue esta verdad la que eliminó completamente su miedo a la muerte y la llenó de un anhelo ardiente de encontrarse con Dios. Porque lo que vio sobre la presencia de Dios en el purgatorio superó infinitamente todo lo que había imaginado. La mayoría de las personas piensa en el purgatorio como un lugar de ausencia de Dios. Imagina que las almas están separadas de Dios, sufriendo esa separación como el peor de los castigos, esperando con angustia el momento en que finalmente podrán verlo. Esta imagen es radicalmente falsa. Santa Teresa vio la verdad, y la verdad es esta: Dios está profundamente presente en el purgatorio, no ausente, no lejano, no indiferente, profunda, íntima, amorosamente presente. Las almas del purgatorio sienten la cercanía de Dios de una forma que nosotros en la tierra, con rarísimas excepciones místicas, nunca hemos experimentado. Es cierto que las almas del purgatorio todavía no ven a Dios cara a cara, todavía no han entrado en la visión beatífica, que es la felicidad plena del cielo. Pero experimentan la presencia de Dios de una manera tan real, tan tangible, tan consoladora, que esa experiencia las sostiene completamente en medio de su purificación.
Santa Teresa lo compara con estar en una habitación oscura donde no ves a la persona amada, pero sientes su presencia, escuchas su voz, percibes su cercanía. Sabes con absoluta certeza que está ahí, contigo, aunque todavía no puedas verle el rostro. Y esa certeza te llena de paz y de gozo incluso en la oscuridad. Pero en realidad, dice Santa Teresa, ni siquiera hay oscuridad en el purgatorio. Hay luz, la luz de Dios que hemos descrito antes. Las almas están inmersas en esa luz. Y aunque no ven todavía el rostro de Dios, sienten su presencia en esa luz con una intensidad que sobrepasa cualquier experiencia terrena. ¿Y cómo experimentan esa presencia? Santa Teresa describe varias formas en que Dios se hace presente a las almas del purgatorio. Primera, a través del consuelo interior. Las almas sienten en lo más profundo de su ser una paz que solo puede venir de Dios. Es una paz que coexiste con el dolor de la purificación. No es la ausencia del dolor, sino una paz que sostiene al alma en medio del dolor. Es como la paz que siente una madre durante el parto. El dolor es real, intenso, abrumador, pero hay una paz profunda que viene del saber que ese dolor tiene sentido, que está dando a luz una nueva vida, que pronto terminará y la alegría será completa. Así la paz de las almas del purgatorio. Una paz que viene directamente de Dios y que las sostiene completamente. Segunda, Dios se hace presente a través de la certeza de la salvación. Las almas del purgatorio saben con absoluta seguridad que están salvadas. No tienen ninguna duda sobre esto, ninguna ansiedad, ningún temor de ser condenadas. Esa certeza es un don directo de Dios, una comunicación de su amor y su fidelidad que llena el alma de gratitud y confianza. Tercera, Dios se hace presente a través de su acción purificadora. Cada momento de purificación que el alma experimenta es un toque directo de Dios. Es Dios mismo quien purifica. No es un proceso automático o mecánico. Es la mano amorosa de Dios que va limpiando suavemente pero firmemente todo lo que impide al alma la unión perfecta con Él. Santa Teresa vio que las almas perciben ese toque purificador de Dios. Sienten su mano amorosa trabajando en ellas, y aunque ese toque arde, aunque duele, las llena simultáneamente de un gozo profundo porque saben que es Dios mismo quien las está transformando. Es como sentir las manos del cirujano que, aunque causen dolor, sabes que están sanándote. Cuarta, y esta es la forma más consoladora, Dios se hace presente a través de visitas espirituales. Santa Teresa vio que Dios, en su infinita misericordia, concede a las almas del purgatorio momentos especiales de consuelo donde experimentan su presencia de forma más intensa. Son como visitas del esposo al alma que espera. No son visiones beatíficas, no es todavía el cielo, pero son tocamientos divinos como los llama Santa Teresa, momentos en que Dios se acerca al alma de forma especial y la llena con una experiencia de su amor tan intensa que el alma queda completamente absorbida en ese amor, olvidándose por completo de su purificación. Estos momentos de consuelo especial son concedidos por Dios según su sabiduría, a veces como respuesta a las oraciones fervientes de personas en la tierra por esa alma, a veces simplemente porque Dios, en su amor infinito, desea consolar a esa alma. Son regalos de pura misericordia que sostienen al alma y renuevan su amor y su esperanza. Santa Teresa cuenta que en una ocasión vio a un alma del purgatorio que estaba pasando por un momento especialmente difícil de purificación. De repente, vio cómo una luz brillantísima envolvió a esa alma. Era Cristo mismo que venía a visitarla. No se le manifestó visiblemente, pero el alma sintió su presencia con tal intensidad que quedó completamente transformada. Después de esa visita divina, el alma continuó su purificación, pero ahora con un fervor renovado, con un amor más intenso, con una paz más profunda.
Esa visita de Cristo había sido como un anticipo del cielo, una muestra de lo que le esperaba al final de su purificación. Y ese anticipo le dio fuerzas para continuar el camino. Santa Teresa también vio que la Virgen María visita frecuentemente a las almas del purgatorio. Como Madre de Misericordia, María tiene un amor especial por las almas que sufren, y en su maternidad espiritual consuela, sostiene y acompaña a las almas en su proceso de purificación. Muchas almas, dice Santa Teresa, son liberadas del purgatorio precisamente en días dedicados a la Virgen María, como respuesta a su intercesión maternal. También los ángeles están presentes en el purgatorio. Santa Teresa vio multitudes de ángeles que acompañan a las almas, las protegen, las consuelan. Especialmente los ángeles de la guarda que custodiaron a esas almas durante su vida terrena, continúan acompañándolas en el purgatorio hasta que finalmente las escoltan triunfantes al cielo. Y hay algo más, quizás lo más maravilloso de todo. Santa Teresa vio que conforme el alma va siendo purificada, conforme va acercándose más al momento de su entrada al cielo, la presencia de Dios se hace cada vez más intensa, más perceptible, más consoladora. Es como si Dios fuera gradualmente descorriendo un velo, permitiendo al alma percibir cada vez más de su gloria, hasta que finalmente llega el momento supremo, el momento en que la purificación se completa. El velo cae completamente y el alma ve a Dios cara a cara. Entra en la visión beatífica, penetra en el cielo, y esa entrada, dice Santa Teresa, es de una alegría tan inmensa, tan abrumadora, tan completa que si fuera posible que algo perfecto mejorara, el alma desearía haber sufrido 1000 veces más en el purgatorio por experimentar ese momento de entrada triunfal en el cielo. Esta es la sexta característica que Santa Teresa reveló. Dios está profundamente presente en el purgatorio. Las almas lo sienten, lo experimentan, son consoladas por Él. No están abandonadas ni olvidadas. Están siendo amorosamente preparadas, purificadas y transformadas por el mismo Dios que las ama con amor infinito y que anhela tenerlas consigo en el cielo para toda la eternidad. Pero queda una última característica, la séptima, la más importante de todas, la que da sentido a todo lo demás. Tiene que ver con el propósito mismo de ese lugar, con la razón por la que existe el purgatorio. Y esa revelación final es la que cambiará completamente tu comprensión de la muerte y del más allá. ¿Por qué existe el purgatorio? ¿Por qué Dios no lleva directamente al cielo a todas las almas que mueren en estado de gracia? Esta es la pregunta fundamental. Y la respuesta que Santa Teresa recibió en sus revelaciones místicas es de una belleza que consuela profundamente. El purgatorio existe por puro amor, no por justicia fría, no por venganza divina, no porque Dios disfrute viendo sufrir a sus criaturas. Existe porque Dios nos ama tanto que desea prepararnos perfectamente para la felicidad eterna que nos tiene destinada. Santa Teresa lo vio con claridad absoluta. El cielo es un estado de unión perfecta con Dios. Es contemplar la gloria divina cara a cara. Es ser sumergido completamente en el amor infinito de la Trinidad. Y esa experiencia es tan inmensa, tan abrumadora, tan infinitamente superior a todo lo creado que ningún ser humano podría soportarla sin estar completamente purificado. Imagina que pasas toda tu vida en una cueva oscura. Tus ojos nunca han visto la luz del sol. Si de repente alguien te sacara de esa cueva y te pusiera directamente bajo el sol del mediodía, quedarías cegado. La luz te resultaría insoportable no porque sea mala, sino porque tus ojos no están preparados para recibirla. Así sucedería si un alma con las manchas del pecado, con los apegos desordenados, con las heridas sin sanar, entrara directamente en la presencia plena de Dios. La gloria divina sería tan intensa que el alma sufriría infinitamente más que cualquier purificación del purgatorio. Por eso Dios
en su infinita misericordia, ha dispuesto el purgatorio. Es como una cámara de adaptación donde el alma va siendo preparada gradualmente para soportar el peso de la gloria divina. Va siendo purificada de todo lo que le impediría disfrutar plenamente de esa gloria. Va siendo transformada en una criatura capaz de recibir sin límites el amor infinito de Dios. Santa Teresa vio que el propósito del purgatorio es hacer al alma completamente libre, libre de todo rastro de egoísmo, libre de todo apego desordenado a las criaturas, libre de toda herida del pecado, completamente libre para amar a Dios con todo su ser y para recibir todo el amor que Dios desea darle. Y vio también que este proceso de liberación, aunque doloroso, es el acto más grande de amor que Dios puede tener con un alma después de haberla salvado. Porque al purificarla completamente, Dios la está capacitando para una felicidad infinitamente mayor de la que podría experimentar sin esa purificación. El purgatorio no es un obstáculo para llegar al cielo, es el camino de amor que conduce con seguridad al cielo. Es la última misericordia de Dios antes de la felicidad eterna. Es el taller divino donde las almas son transformadas en obras maestras dignas de habitar para siempre en el palacio del Rey Eterno. Esta es la séptima y última característica que Santa Teresa reveló. El purgatorio existe porque Dios nos ama tanto que desea prepararnos perfectamente para la felicidad sin límites que nos espera en el cielo. Es amor puro, misericordia infinita, preparación amorosa para la unión eterna con Dios. Ahora conoces la verdad que Santa Teresa contempló en sus éxtasis místicos. ¿Sabes cómo es realmente el lugar donde viven las almas después de la muerte? No es un lugar de oscuridad ni de abandono, es un lugar de luz divina, de espacio espiritual, donde las almas se reconocen y se aman, de emociones purificadas que mezclan dolor y paz, de un tiempo diferente al nuestro, de la presencia cercana y consoladora de Dios, y de un propósito amoroso que prepara al alma para la felicidad eterna. Tus seres queridos que partieron de este mundo en gracia de Dios no están solos, no están olvidados, no están sufriendo una agonía desesperada, están siendo amorosamente purificados, preparados, transformados por el mismo Dios que los ama con amor infinito y que anhela tenerlos consigo en el cielo para siempre. Y tú puedes ayudarles. Cada oración que hagas por ellos tiene poder real. Cada misa que ofrezcas por su descanso acelera su purificación. Cada obra de caridad que realices en su nombre les lleva consuelo y gracia. No estás impotente. Puedes hacer mucho por ellos, y ellos, desde ese lugar donde están, interceden también por ti, te acompañan espiritualmente, te esperan para el reencuentro definitivo en la casa del Padre. Que estas revelaciones de Santa Teresa te llenen de esperanza y de paz, que eliminen de tu corazón el miedo a la muerte, que te muevan a orar fervientemente por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que más amaste en esta tierra, que te impulsen a vivir de tal manera que cuando llegue tu hora, puedas pasar por ese lugar de purificación lo más rápidamente posible y entrar triunfante en el cielo donde Dios te espera con los brazos abiertos. Si estas revelaciones han tocado tu corazón, si han consolado tu dolor, si han renovado tu esperanza, escribe en los comentarios el nombre de tu ser querido, fallecido, por quien deseas que recemos todos juntos. Forma parte de esta comunidad de fe que se sostiene mutuamente en la oración por los difuntos. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de Santa Teresa sobre la vida espiritual, la oración y los misterios del más allá. Toca la campanita para ser notificado cada vez que publiquemos un nuevo video y comparte este contenido con aquellas personas que necesitan consuelo ante la pérdida de un ser querido. Te invito también a ver nuestro próximo video donde Santa Teresa revela algo que muy pocos conocen, lo que realmente siente el alma de tu ser querido cuando visitas su tumba.
es una verdad consoladora que cambiará completamente tu forma de honrar a tus difuntos y que te mostrará el poder real que tienes para consolarlos desde este mundo. Que Santa Teresa de Jesús interceda por ti y por todos tus seres queridos. Que la luz perpetua brille para ellos y que todos nos encontremos un día en la casa del Padre para alabarlo juntos por toda la eternidad. Amén.